La leyenda de la China poblana. Dicen que, cuando cae la tarde sobre las calles antiguas de Puebla, el eco de un susurro recorre los portales del centro histórico. Y algunos juran que no es el viento, sino la voz de una mujer que dejó una marca tan profunda, que siglos después seguimos intentando descifrar su misterio. Pero dime, ¿estás seguro de querer escucharla completa? Porque una vez que empiezas, ya no hay vuelta atrás. Cuentan los cronistas que todo comenzó alrededor del año 1621, cuando un barco portugués, proveniente de las costas de Asia, ancló en Acapulco, en aquel entonces el puerto más importante de la Nueva España. A bordo viajaban mercancías exóticas, sedas, porcelanas, especias, y entre todo ello, una joven de impresionante belleza que sería recordada para siempre. Su nombre original, según documentos del Archivo General de la Nación, era Mirra, aunque algunos escribas la registraron como Mirá o Mira. Otros decían que su verdadero nombre era un secreto guardado por su pueblo. Pero, ¿cuál era ese pueblo? ¿De dónde venía exactamente? Los registros oficiales señalan que era originaria de alguna región de la India, probablemente Bengala, arrebatada de su tierra por piratas y vendida como esclava en Filipinas antes de cruzar a la Nueva España. Solo ese trayecto ya sería suficiente para alimentar miles de historias. Pero esta apenas comienza. Cuando Mirra llegó a Acapulco, fue adquirida por un comerciante español de renombre, Miguel de Sosa, vecino respetable de la ciudad de Puebla. Él y su esposa, doña Margarita, quedaron maravillados por la serenidad y la nobleza de la muchacha. Y fue en su hogar, una casona ubicada cerca del antiguo puente de Obando, donde ocurrieron los primeros sucesos que la convirtieron de simple esclava en leyenda. Pero antes de llegar a eso, hay algo que debes saber. Mirra no era una joven común. Y aunque su historia está respaldada por documentos reales, hay detalles que ningún escriba pudo explicar. Sucesos que quienes vivieron con ella preferían callar, quizá por miedo, quizá por respeto. Dicen que en la casona de los Sosa, situada en lo que hoy es el barrio del Alto, Mirra caminaba en silencio, pero su sola presencia parecía llenar las habitaciones de una energía distinta, como si un aroma lejano, mezcla de incienso y salmarina, se quedara flotando en el aire después de que ella pasaba. ¿Qué traía consigo aquella joven para provocar sensaciones tan intensas en quienes la rodeaban? Lo que sí está documentado es que Miguel de Sosa, conmovido por su comportamiento humilde y profundamente devoto, decidió liberarla poco antes de morir, en 1626. Y desde entonces, la joven adoptó un nuevo nombre, Catarina de San Juan, en honor a su fe recién abrazada. Fue bautizada en la iglesia de la Compañía de Jesús, un templo que aún hoy se alza sobre la calle 4 Sur, con su sombra larga y solemne. ¿Puedes imaginarlo? ¿No? El agua bautismal resbalando por su rostro, mientras los jesuitas murmuraban oraciones en latín, y Catarina, con los ojos cerrados, parecía comprenderlas aunque jamás hubiera oído aquella lengua. Pero la vida de Catarina no se volvió más simple al obtener su libertad. Al contrario, fue entonces cuando surgieron los rumores, aquellos susurros que se deslizaban por las calles empedradas de Puebla. Testigos aseguraban haberla visto ingresar cada madrugada a la iglesia de la Compañía para rezar durante horas, inmóvil como una estatua. Otros afirmaban que tenía visiones, que hablaba con santos, que predecía tormentas, que sabía cuando alguien moriría. ¿Cómo podían explicarlo? Y fue justo alrededor de esa época cuando Puebla comenzó a llamarla con el nombre que trascendería los siglos, la China poblana. Aunque no era china, ni poblana por nacimiento. Pero, ¿quién podía negar que su figura, envuelta en telas de colores orientales, despertaba algo que la ciudad nunca había visto? Los jesuitas, intrigados por su extraña mezcla de mansedumbre y misticismo, decidieron supervisar su vida espiritual. Algunos de sus escritos describen episodios inusuales. Trances, lágrimas sin causa, noches enteras sin dormir, eran señales divinas o advertencias de algo más profundo. Y justo cuando la tensión en torno a Catarina aumentaba, cuando la ciudad entera parecía dividirse entre quienes la veneraban y quienes la temían,
ocurrió un hecho que marcaría un antes y un después. Aquella madrugada, alrededor del año 1630, las campanas de la iglesia de la Compañía de Jesús comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. El sacristán, que dormía en una pequeña habitación junto al coro, despertó sobresaltado. Corrió hacia las escaleras y al subir vio algo que más tarde juró bajo confesión. Catarina de San Juan estaba arrodillada frente al altar, completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. La luz tenue de las velas iluminaba su figura, pero había algo más. Un resplandor suave, casi imperceptible, parecía envolverla, como si su cuerpo emanara una claridad que no pertenecía a este mundo. ¿Era posible? ¿O era la mente del sacristán jugándole una mala pasada? Él mismo afirmaría después que no sabía distinguir si aquello era divino o peligroso. Los jesuitas fueron avisados de inmediato. Al llegar, encontraron a Catarina aún en trance, murmurando palabras en un idioma desconocido. Algunos dijeron que era una lengua asiática, quizás su lengua materna. Otros aseguraron que no se parecía a ningún idioma humano. Lo cierto es que, cuando abrió los ojos, su mirada tenía una profundidad tan intensa, que uno de los sacerdotes retrocedió asustado. ¿Qué había visto en esos ojos? ¿Qué presencia lo obligó a apartarse? A partir de ese día, los registros de la compañía comenzaron a detallar episodios que hoy forman parte de sus documentos internos. Ayunos extremos, visiones de figuras celestiales, sueños inquietantes que describían tormentas, incendios y guerras. Pero había un detalle que pocos mencionaban en público. Catarina solía hablar de un viaje que no recordaba del todo, como si una parte de su alma hubiera cruzado fronteras que ningún humano debería cruzar. Y cada vez que intentaba explicar su origen, algo la detenía. Mientras tanto, en las calles de Puebla, su fama crecía. Los artesanos imitaban su forma de vestir. Las mujeres admiraban la elegancia de los colores y bordados que ella utilizaba, inspirados en las telas orientales que aún conservaba de su pasado en Filipinas. Así nació, de manera espontánea, lo que más tarde sería conocido como el atuendo típico de la China poblana. Pero mientras su figura se volvía símbolo de identidad, su vida espiritual se tornaba más inquietante. Y la noche en que dos testigos afirmaron verla caminar por los pasillos del convento de Santa Rosa sin tocar el suelo, la ciudad comenzó a dividirse entre quienes la veían como santa y quienes la temían como si fuera algo más. ¿Quién tenía razón? Para responderlo, debemos adentrarnos en el periodo más oscuro y revelador de su vida. A medida que avanzaban los años, la presencia de Catarina de San Juan en Puebla se volvió imposible de ignorar. Su vida, marcada por una mezcla de sufrimiento y devoción, parecía atraer tanto a creyentes como a escépticos. Y fue precisamente en ese ambiente, entre murmullos, sospechas y reverencias, cuando ocurrió un episodio que quedó registrado por varios cronistas de la época. Era 1633, en plena madrugada. Las calles empedradas del barrio del Alto estaban cubiertas por una ligera neblina que descendía desde los cerros cercanos. Una vecina, doña Gertrudis de Olmedo, declaró años después ante un tribunal eclesiástico que había visto a Catarina salir de la casa donde vivía bajo la protección de los jesuitas. Pero había algo extraño. La joven no llevaba candil, y aún así su figura parecía iluminarse tenuemente, como si la niebla misma se apartara a su paso. Doña Gertrudis, intrigada, la siguió a distancia. La vio detenerse en la esquina de la calle de los Herreros, lo que hoy sería la 6 Oriente, y levantar la vista hacia el cielo. La mujer juró que en ese momento Catarina habló con alguien, o con algo, aunque ella no veía a nadie más allí. Lo único que escuchó fue una frase leve, casi un susurro: «Yo no pedí esta luz». Al día siguiente, los jesuitas registraron en sus escritos que Catarina había sufrido un éxtasis profundo durante la noche, del cual despertó llorando. Cuando le preguntaron qué había visto, se limitó a responder: «Dios me muestra lo que otros no deben ver». Pero nunca explicó más. O quizá no se atrevió. Mientras la inquietud sobre su origen y sus visiones crecía,
Catarina comenzó a trabajar bordando y remendando vestidos. De sus manos salían diseños que nadie en Puebla había visto. Colores vivos, formas geométricas, aves y flores exóticas inspiradas en los textiles asiáticos que alguna vez conoció. Su estilo llamó tanto la atención que mujeres de familias acomodadas empezaron a imitarla. Así, sin proponérselo, su atuendo se convirtió en símbolo. Pero detrás del color y la belleza, su vida tenía un peso silencioso. Los jesuitas la sometían a constante observación, temiendo que sus episodios fueran malinterpretados por la Inquisición. Y, en esas tensiones, ocurrió un hecho que marcó un giro definitivo en su historia. Una noche, Catarina desapareció por varias horas. Cuando regresó, nadie pudo explicar dónde había estado, ni cómo había llegado empapada, como si hubiera cruzado un río que no existía cerca. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había visto? ¿Y por qué parecía más agotada que nunca? Las respuestas, o lo más cercano a ellas, empezarían a surgir en los años siguientes, cuando sus visiones se intensificaron y Puebla empezó a dividirse entre devotos y temerosos. Lo que viene a continuación, sin duda, es la parte más inquietante. Para 1635, Catarina ya era una figura imposible de ignorar en la ciudad de Puebla. Algunos acudían a ella buscando consejo espiritual. Otros solo querían verla de cerca, como si esperaran que un milagro o un presagio ocurriera frente a sus ojos. Las calles alrededor de la iglesia de la compañía se llenaban de murmullos cada vez que su pequeña figura, envuelta en mantos modestos, aparecía caminando en silencio. Pero mientras la gente la observaba con devoción o recelo, dentro de la casa donde vivía bajo la tutela de los jesuitas, ocurrían cosas que muy pocos conocieron. Uno de los sacerdotes, el padre Francisco de Figueroa, anotó en su diario un episodio que aún hoy permanece archivado. La joven Catarina se despertó gritando antes de que el amanecer tocara las campanas. Dice haber visto un incendio que devora casas y almas, aunque en la ciudad no ardió nada esta noche. Su rostro mostraba tal terror, que ninguno de nosotros pudo calmarla. Aquella visión sería la primera de muchas. Y lo más inquietante es que, semanas después, un incendio real consumió varias bodegas cerca del puente de Obando, justo donde Catarina había descrito. ¿Coincidencia? ¿Premonición? ¿O un tormento que ella prefería no cargar? Los testimonios empezaron a multiplicarse. Algunos vecinos aseguraban que, durante sus trances, Catarina hablaba con alguien que no estaba allí. Otros afirmaban que, al orar, su cuerpo parecía volverse tan ligero que apenas tocaba el suelo. Los jesuitas, temiendo que la Inquisición interpretara estos eventos como señales de posesión o superstición, intentaron mantener discreción absoluta. Y entonces ocurrió algo que cambiaría el modo en que muchos la veían. Una visita inesperada del obispo Juan de Palafox y Mendoza, recién llegado a la Nueva España. El obispo, hombre disciplinado y defensor del orden espiritual, pidió hablar a solas con Catarina. Nadie sabe con certeza que conversaron, pero el padre Figueroa escribió que, al salir del encuentro, Palafox tenía el rostro pálido, como si hubiera escuchado algo que prefería no repetir. Esa visita marcó un antes y un después. Los jesuitas comenzaron a vigilar cada palabra que Catarina decía en público, temiendo que su fama se volviera demasiado grande. Y, sin embargo, las historias seguían creciendo. Mujeres que juraban que sus rezos calmaban fiebres, hombres que afirmaban que sus sueños se aclaraban tras verla pasar, y hasta comerciantes que decían que su sola presencia protegía sus negocios. Pero mientras la ciudad se llenaba de relatos casi milagrosos, la salud de Catarina empezó a deteriorarse lentamente, como si cada visión le arrancara un fragmento de vida. Y fue en ese estado frágil, entre luces, silencios y temblores, cuando vivió uno de los episodios más enigmáticos de su historia, un suceso del cual existe registro, pero que pocos entienden realmente. Ese momento nos llevará directamente hacia el corazón mismo del conflicto. Fue alrededor de 1640 cuando ocurrió uno de los episodios más desconcertantes en la vida de Catarina de San Juan, un suceso tan extraño que incluso hoy,
Revisando los registros del archivo de la Compañía de Jesús, uno puede sentir la tensión que vivieron los testigos de la época. Todo comenzó una noche en que la ciudad de Puebla quedó envuelta en un silencio anómalo. Ni los vendedores nocturnos, ni los carruajes ocasionales, ni los animales del campo parecían emitir sonido alguno. Los jesuitas, que acostumbraban velar hasta tarde revisando escritos, comenzaron a inquietarse cuando se percataron de que Catarina no había regresado a su habitación después de sus oraciones vespertinas. El padre Figueroa, preocupado por su estado de salud, salió a buscarla. Caminó por los pasillos de la residencia, cruzó el patio de piedra y finalmente abrió la puerta que daba a la pequeña capilla interna. Allí, bajo la tenue luz de un cirio casi consumido, la encontró. Pero no estaba sola. Los escritos del sacerdote describen que Catarina se encontraba en el suelo, arrodillada, mirando hacia el altar. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Lo inquietante fue lo que él afirmó ver. La sombra de Catarina no coincidía con la luz del cirio, era más alargada, más definida, y se movía de forma independiente, como si la figura estuviera dialogando con ella. No se escuchaba nada, pero él juró que la sombra parecía inclinarse, como si respondiera a las palabras que la joven murmuraba. Cuando Figueroa dio un paso dentro de la capilla, la sombra se desvaneció en un instante, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad más profunda. Catarina, sobresaltada, cayó al suelo. Entre llantos, apenas pudo pronunciar unas palabras que el jesuita registró con preocupación. No es mía, nunca ha sido mía. Los sacerdotes la llevaron de vuelta a su habitación. Por primera vez, consideraron consultar a autoridades superiores. Temían que ese episodio, y otros que habían mantenido en secreto durante años, fueran malinterpretados como señales heréticas por la Inquisición, que en esos tiempos tenía ojos atentos en cada rincón de la Nueva España. Mientras tanto, la fama de Catarina seguía creciendo sin que ella lo deseara. Poblanos de todas las clases sociales llegaban a pedirle oraciones y consejo. Y cada vez que ella salía a la calle, su atuendo, la mezcla única de telas orientales, colores intensos y bordados minuciosos, cautivaba más a la gente, convirtiéndola sin pretenderlo en un símbolo vivo de la ciudad. Pero su salud estaba empeorando. Sus visiones se volvían más frecuentes, y cada trance parecía dejarla más débil. Algunos aseguraban haberla visto caminar por las calles del barrio del Alto con la mirada perdida, como si siguiera algo que los demás no podían ver. Y en medio de ese deterioro, ocurrió un segundo evento, registrado, discutido y temido, que confirmó a los jesuitas que su vida estaba entrando en una fase decisiva y peligrosa. Ese suceso, más intenso aún que la sombra de la capilla, nos conducirá directamente hacia el corazón del clímax de esta historia. La noche del segundo suceso quedó grabada para siempre en los escritos del padre Figueroa, del obispo Palafox y de varios testigos que, aun con miedo de ser juzgados, se atrevieron a declarar lo que habían visto. O mejor dicho, lo que creyeron ver. Era 1642, y una tormenta inusualmente violenta golpeaba la ciudad de Puebla. Relámpagos rojizos iluminaban los tejados de teja, mientras el viento azotaba las puertas de madera del barrio del Alto como si intentara derribarlas. En medio de aquel caos, Catarina desapareció una vez más. Los jesuitas, temiendo lo peor, recorrieron la casa con candiles en mano. La buscaron en la capilla, en los pasillos, en el patio. Nada. El padre Figueroa, desesperado, decidió salir a la calle pese a la lluvia torrencial. Y fue entonces cuando la vio. Catarina estaba de pie frente a la iglesia de la compañía, completamente empapada, con los brazos extendidos como si intentara sostener el cielo mismo. Un rayo cayó tan cerca que hizo temblar el suelo, pero ella no se movió. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algo que nadie más podía ver. Varios vecinos, despertados por el estruendo de la tormenta, observaron la escena desde sus ventanas. Algunos juraron que Catarina parecía brillar, como si su figura fuera iluminada desde dentro. Otros, más temerosos,
Dijeron que su sombra se extendía hacia la puerta del templo, como si quisiera entrar antes que ella. Figueroa corrió hacia ella, llamándola por su nombre. Al acercarse, escuchó palabras que nunca olvidaría. Se acercan. No quieren lo que soy, sino lo que llevo conmigo. El sacerdote, empapado y tembloroso, le preguntó quiénes se acercaban. Catarina volteó lentamente hacia él y, con una voz casi apagada, respondió: aquellos que me siguieron desde que dejé mi tierra, aquellos que nunca regresaron al mar. Sus palabras lo dejaron paralizado. ¿Se refería a los piratas que la habían raptado décadas atrás? ¿A los esclavistas? ¿O hablaba de algo que solo ella podía percibir? De pronto, Catarina se desplomó. Los jesuitas la llevaron de inmediato al interior del templo. Su cuerpo estaba helado, pero su rostro mostraba una paz extraña, como si la tormenta no le perteneciera a ella, sino a un mundo al que ya no estaba del todo atada. Durante los días siguientes, Catarina permaneció en cama, debilitada, hablando apenas. Su salud se deterioró a un ritmo alarmante. Los médicos de la época no pudieron explicar la causa. Y aunque los rumores seguían circulando por Puebla, que si era santa, que si estaba poseída, que si veía lo que nadie más podía ver, lo cierto era que su final comenzaba a asomarse. Y ese final, registrado con claridad histórica pero envuelto en un misterio que aún hoy provoca escalofríos, sería el punto decisivo que daría forma definitiva a la leyenda de la China poblana. Porque, aunque su vida terrenal estaba llegando al cierre, lo inquietante realmente comenzó después. Los últimos años de Catarina de San Juan fueron una mezcla inquietante de silencio, visiones y un peso espiritual que parecía crecer día tras día. Para 1650, su salud estaba tan quebrantada que los jesuitas decidieron trasladarla a una pequeña habitación dentro de una de las casas cercanas al templo de la compañía, donde pudiera ser atendida con mayor cuidado. Allí, entre muros gruesos y ventanas estrechas, comenzó la etapa más enigmática de su vida. Pese a su debilidad, Catarina seguía teniendo episodios de trance. El padre Figueroa, quien se convirtió en su confesor más cercano, anotó uno particularmente perturbador ocurrido ese mismo año. Escribió que, una madrugada, la encontró despierta, sentada en su cama, mirando fijamente la pared como si viera algo que él no podía detectar. Cuando él se acercó, Catarina susurró: no me buscan por lo que fui, me buscan por lo que dejé atrás. El sacerdote, preocupado, insistió en saber quiénes la buscaban. Catarina simplemente cerró los ojos y respondió: los que nunca pudieron cruzar conmigo, los que quedaron en la sombra. Sus palabras inquietaron profundamente al jesuita. ¿Se refería a las almas de quienes murieron durante su secuestro y traslado? ¿A memorias traumáticas? ¿O a algo que escapaba a la lógica humana? Figueroa no lo escribió abiertamente, pero una frase suya, escondida entre líneas, sugiere que él también sintió algo en la habitación aquella noche. Algo frío, como si una presencia invisible hubiera pasado junto a él. Mientras tanto, la ciudad seguía rodeando a Catarina con un aura de misterio. Las mujeres continuaban imitando su estilo de vestir. Su figura, aún debilitada, ya era símbolo vivo de Puebla. Y aún así, los jesuitas temían que su fama se volviera peligrosa. En aquellos tiempos, cualquier rumor mal dirigido podía llamar la atención de la Inquisición, y su protección no estaba garantizada para alguien con visiones tan intensas. Fue entonces cuando ocurrió un hecho documentado y confirmado. La ciudad experimentó una serie de noches en las que, según varios testigos, una figura femenina caminaba por los alrededores del templo, siempre a la misma hora, siempre en silencio. Algunos decían que era Catarina, aunque ella permanecía enferma en cama. Otros afirmaban que la figura se desvanecía tan pronto como uno intentaba acercarse. Los jesuitas investigaron discretamente, pero jamás llegaron a una conclusión. No podían afirmar que era ella, ni negarlo por completo. Y mientras la atmósfera alrededor de Catarina se volvía más densa, su cuerpo parecía rendirse poco a poco. Sin embargo,
Su mirada, dicen, tenía una claridad que no parecía de este mundo, como si supiera que su tiempo terrenal estaba por concluir, pero que algo más, algo que la había acompañado desde joven, se preparaba para liberarse. Fue en este punto, cuando su final se acercaba, que un acontecimiento inesperado y profundamente simbólico marcó el inicio del clímax de su historia. Un sueño, el último que tuvo, que narraría con detalle el padre Figueroa. Y lo que vio Catarina en ese sueño, dio forma definitiva a cómo la ciudad de Puebla recordaría su alma por generaciones. El padre Figueroa registró que, hacia 1653, Catarina de San Juan comenzó a tener un sueño recurrente que finalmente, en su última semana de vida, logró narrar con total claridad. Ese sueño, más bien, visión, se convertiría en una de las piezas más inquietantes y simbólicas de su legado. Esa noche, Catarina despertó agitada, respirando con dificultad. El jesuita acudió de inmediato, pensando que el final se aproximaba. Pero ella, con un esfuerzo casi sobrehumano, tomó su mano y le pidió que escuchara con atención. Dijo que había visto algo que se repetía desde hacía meses, pero que recién ahora comprendía. Según Figueroa, Catarina describió un camino de piedra, iluminado por una luz que no venía del cielo ni de antorchas. En ese camino, avanzaban figuras sin rostro, envueltas en sombras, pero caminando como si siguieran un rastro que solo ellas podían ver. Catarina afirmaba que esas figuras eran aquellos que no regresaron al mar, los mismos que, según ella, la habían seguido desde su captura años atrás en Asia. Pero había un detalle aún más perturbador. En su visión, esas figuras no la miraban a ella, sino algo que parecía estar detrás de su propia sombra. El padre Figueroa le preguntó qué era aquello que seguían. Catarina, con la voz casi apagada, respondió: «Buscan la luz que me dieron, la que no pedí, la que nunca entendí». El jesuita interpretó que se refería a su fe, a su conversión, a sus visiones. Pero Catarina negó con un leve movimiento de cabeza y agregó: «No entiendes. No buscan a la mujer, buscan lo que la mujer guarda». Antes de que Figueroa pudiera preguntar más, Catarina relató la parte final del sueño. Las figuras se detienen frente a un templo. No podían entrar. Permanecían quietas, mirando la puerta cerrada, como si esperaran algo o a alguien. Y entonces, una de ellas levantó la cabeza, o lo que parecía ser su cabeza, y pronunció una frase que hizo estremecer a Catarina en la visión. «Cuando ella duerma para siempre, la sombra caminará sin nombre». Después de decirlo, Catarina cayó en un profundo agotamiento. Los jesuitas la atendieron como pudieron. Aquella frase quedó resonando entre ellos, aunque ninguno se atrevió a discutirla abiertamente. ¿Qué significaba que la sombra caminaría sin nombre? ¿Era una metáfora de la muerte? ¿Una señal espiritual? ¿O simplemente el reflejo de una mente agotada por el sufrimiento y la devoción? Y, como si el destino hubiera querido unir sueño y realidad, esa misma semana varios vecinos del barrio del Alto afirmaron haber visto nuevamente la misteriosa figura nocturna caminando cerca del templo. Algunos decían que se movía más lentamente, otros que parecía más definida, casi humana. Pero Catarina seguía acostada, debilitada, sin fuerzas para levantarse de su cama. Los rumores crecieron, y la atmósfera en Puebla se volvió densa. Todos sabían que el final estaba cerca, pero pocos imaginaban que la muerte de Catarina, documentada y real, sería apenas el principio de la leyenda que la convertiría en un símbolo para generaciones. Lo que ocurrió en sus últimas horas, y lo que siguió después, marcaría para siempre a Puebla, y explicaría por qué su figura trascendió el tiempo. El amanecer del 5 de enero de 1688 marcó el final de la vida terrenal de Catarina de San Juan. Durante la noche anterior, los jesuitas que la atendían notaron que su respiración se volvía lenta, pausada, como si cada aliento dependiera de un hilo cada vez más fino. El padre Figueroa, ya anciano, permaneció a su lado hasta el último instante,
sosteniendo su mano mientras la pequeña habitación parecía sumirse en un silencio sobrenatural. Según su propio testimonio escrito, Figueroa afirmó que, minutos antes de morir, Catarina abrió los ojos y miró hacia un punto fijo en el techo. Ni miedo, ni dolor, solo una serenidad inexplicable. Con un murmullo casi imperceptible, dijo sus últimas palabras registradas. Ahora, ellos descansan. Y entonces su cuerpo se relajó. La mujer que había marcado a Puebla con su misterio, su fe y su historia dejó de respirar. Su muerte no quedó envuelta en rumores inventados ni sucesos fantásticos. Está completamente documentada. El funeral se llevó a cabo en la iglesia de la Compañía de Jesús, donde fue enterrada según los registros existentes. Lo que sí generó un profundo impacto fue lo que ocurrió en las horas y días posteriores. Desde esa misma noche, varios testigos aseguraron que la figura que solía caminar en silencio por los alrededores del templo había dejado de aparecer. No más sombras sin rostro, no más pasos nocturnos que se desvanecían en las esquinas. Era como si, tal como Catarina había susurrado, ellos finalmente hubieran encontrado descanso. Lo curioso, y quizá inquietante, es que, en las semanas que siguieron, algunos vecinos afirmaron que el ambiente pesado que rodeaba la zona se disipó lentamente, como si una presencia que había acompañado a Catarina por décadas hubiera abandonado la ciudad el mismo día de su muerte. Los jesuitas, por su parte, se limitaron a archivar los testimonios, sin confirmarlos ni desmentirlos. Sabían que, aunque su vida había sido real y sus sufrimientos también, existían cosas que jamás podrían explicar con certeza. Y así lo dejaron por escrito. Dios guarda sus secretos incluso en las almas más luminosas. Con el paso de los años, el recuerdo de Catarina de San Juan quedó grabado profundamente en la identidad poblana. Su forma de vestir inspiró el traje típico que, generaciones después, sería conocido como el atuendo de la China poblana. Su vida, cargada de dolor, fe y misterio, se convirtió en una leyenda respetada. Pero lo más fascinante es que nunca se forzó el mito. La historia se construyó sola, gracias a los hechos reales registrados, los testimonios de la época y la manera en que cada habitante de Puebla interpretó aquello que no podía explicar. Hoy, si visitas el centro histórico de Puebla, caminas por las mismas calles que ella recorrió. La 6 Oriente, el barrio del Alto, los alrededores del templo de la Compañía de Jesús. Y si te detienes en silencio frente a la antigua iglesia donde reposan sus restos, quizás sientas una calma especial, o tal vez nada en absoluto. Pero algo es seguro. La vida de Catarina terminó. Sí, pero su sombra, esa que simboliza todo lo que la marcó, lo que la siguió y lo que inspiró a un pueblo entero, aún camina en cada historia que se cuenta sobre ella. Y así, entre devoción, memoria y misterio, nació y perdura la leyenda de la China poblana.